Amados hijos de Dios, todos los miembros de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, que nos ven desde cualquier parte del mundo, que nos escuchan a través de 88.4 Ambiente Estéreo con 24 horas de programación. Bienvenidos a esta emisión de nuestro servicio dominical. Vamos a iniciar con la lectura del Salmo capítulo 144. Salmo capítulo 144 dice la palabra: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres, Señor, nuestro protector, porque tú eres, Señor Jesucristo, nuestra roca fuerte. Eres el Dios invencible, el Dios inquebrantable. Jamás, Señor, dejarás caídos a tus hijos. Tú nos has dado poder y autoridad para la batalla. No nos dejaste solos, Señor. Tú estás en el trono, venciste al enemigo. Y hoy, Señor, podemos decir que tu victoria es nuestra victoria. Qué gran privilegio, Señor, nos has dado. Tú eres el Dios fiel, que nos respondes todo el tiempo en lo sobrenatural. Y hoy te damos gracias por cada bendición que nos entregas, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por tu bendita palabra que no vuelve vacía. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y es cumplida su promesa. Amén, 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 amén.
ojos te miré con agrado y te dé paz. Amén, Señor, son sí y amén. Gracias, Señor, tú eres nuestra bendición para nosotros y para toda nuestra generación, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y en la noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria.
es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A ti, Cordero de gloria, Cordero inmolado, que perdonaste los pecados, nuestros pecados, Señor. Santo eres tú, Señor. Dígaselo conmigo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Alábelo, denle un fuerte aplauso a su Señor, a su Salvador. Alabado, adorado el nombre de nuestro Señor. Y mientras que lo alabamos y lo adoramos, provocamos la manifestación de su presencia. Pero es el tiempo de orar, de presentar cada una de nuestras peticiones que usted ha escrito en el chat. Si no las ha escrito, no se preocupe, pero vamos a orar creyendo. Cierre sus ojos. Dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, gracias. Hemos creído en ti, hemos creído en tu palabra, Señor. Tú nos has dado una posición de honor, nos has dado vida y vida en abundancia. Por eso la enfermedad, ni la muerte, ni las ataduras, ni la escasez, ni la opresión del enemigo tiene poder sobre nosotros. Hemos sido libres de toda esclavitud. Y en la autoridad que tú nos has dado en esta hora, nos unimos, Señor, para orar y para atar ese espíritu de enfermedad, de muerte prematura. En el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos sanidad total. Señor, tú lo estás haciendo en esta hora. La palabra dice que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanos, fuimos curados. Y hoy nos declaramos libres de toda enfermedad, libres de todo diagnóstico, de toda dolencia, de toda afectación, de toda mala función en el cuerpo. Tú estás sanando, Señor, toda esclerosis, artritis, toda enfermedad autoinmune, enfermedades del corazón, problemas neurológicos, problemas de visión. Tú lo estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios compasivo, tú eres un Dios misericordioso. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, y hoy lo has hecho. Gracias, Señor, también por nuestra casa. Oramos por nuestras familias. Quita toda pesada carga en los matrimonios, todo conflicto, división, contienda, todo pensamiento donde pareciera que la única solución es el divorcio y la separación. Hoy atamos ese espíritu opresor, atamos esa división, esa alteración en las familias. Todo lo que está atentando contra el propósito de Dios en nuestra casa, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos familias bendecidas, familias poderosas, familias de testimonio, familias que impactarán a otros, familias
donde están edificadas sobre la roca. Y tú eres la roca fuerte, Señor Jesucristo. Tú eres, Señor, quien nos suple paz, bendición, provisión, revelación de tu palabra. Gracias también, Señor, por la provisión financiera. Creemos conforme a tu palabra que tú suples todo lo que nos falta, toda necesidad, todo compromiso sin pagar, servicios, cuotas, alimentación, semestres. Tú lo estás haciendo, tú estás abriendo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, las ventanas de los cielos y estás enviando recursos. Se abren las puertas laborales, contratos nuevos. Hay un incremento en las ventas como nunca lo hemos tenido en este tiempo, Señor, porque tú eres un Dios fiel y porque somos más que vencedores. Gracias, Señor, hemos orado creyendo que tú nos has respondido por tu fidelidad, por tu compasión y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Delo por hecho, dígale: Señor, gracias porque me has sanado. Haga lo que no podía hacer antes. Recuerde que es por fe, porque hoy el Señor lo ha escuchado y el Señor le ha dado la respuesta. Confírmelo con los exámenes, porque el Señor es un Dios poderoso. Amén. Recuerde que todos los miércoles a las 7 en punto de la noche nos vemos a través de este canal, canal de YouTube, Iglesia Cristiana Pai, donde le sugerimos que se suscriba a nuestro canal, le dé clic en manito arriba y en la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones y por supuesto replique a sus contactos y aún en sus redes sociales este canal, y también nos puede escuchar por Ambiente Estéreo 88.4. Miércoles 7 de la noche, Célula Pai en casa, y nuestra transmisión dominical a las 7 de la mañana. Prepárese, ya viene el apóstol Enrique Torra con la palabra. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Él es la vida y la verdad, es el camino hacia Dios. La Iglesia Cristiana Proyección del Cáncer Internacional Pai lo invita a compartir este tiempo de Semana Santa en los siguientes horarios en la sede principal, calle 17A, número 3361. Jueves 17 de abril, 7 de la mañana, ayuno e intercesión. Viernes 18 de abril, 8 de la mañana, con el pastor Oli Goldenberg. Sábado 19 de abril, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Reunión para la familia con el pastor Oli Goldenberg. Domingo 20 de abril, 8 de la mañana, con el pastor Oli Goldenberg. Semana Santa en la Iglesia Cristiana Pai. Sede principal, calle 17A, número 3361. Informes 601-744-2851. 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Bueno, es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras y permitamos al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Él es nuestro Maestro, Él es quien nos guía a toda verdad, el Espíritu de verdad. Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo. En esta hora, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te pido que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Oro por los oyentes donde quiera que se encuentran y declaro ahora mismo que toda confusión, toda perturbación en sus mentes desaparece. En el nombre de Jesús declaro que nuestro espíritu está listo para recibir la impartición de la palabra y que esta palabra germina en nosotros y produce frutos conforme a la ley de retribución al 100 por 1. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya en varias semanas hemos tratado el tema de la guerra espiritual. Hemos venido desarrollando lo que la Biblia habla acerca de guerra espiritual. Y nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero cuando hablamos de la guerra espiritual, tenemos que referirnos a dos niveles de confrontación. Uno de los niveles es guerra espiritual terrenal contra los espíritus atormentadores, los que atormentan a las personas, espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza, espíritu de muerte prematura, espíritu de confusión, espíritu de inmoralidad, entre otros espíritus que son enviados, demonios enviados para atormentar al ser humano de una manera individual. Esto es lo que conocemos, el nivel terrenal de la guerra espiritual. Pero existe también el nivel estratégico. El nivel estratégico es contra espíritus territoriales o demonios que controlan ciudades, países, regiones. No es que haya dos mundos separados, existe un solo mundo de tinieblas. No son mundos separados. La guerra espiritual en el nivel estratégico es contra los espíritus inmundos que controlan ciudades, países y regiones. Igualmente son demonios, solo que en el mundo de tinieblas existen diferentes niveles. En esa estructura de maldad hay diferentes niveles. Están los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Y a cada uno de esos demonios que pertenecen a estos niveles, el diablo les ha asignado unas funciones y unos objetivos específicos. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual a nivel estratégico, nos referimos a la confrontación a los espíritus de alto rango, es decir, a principados, potestades, espíritus inmundos que ejercen control sobre ciudades, países, regiones, con el ánimo de mantener a toda la población de esos lugares bajo su dominio, y a la vez el objetivo es impedir el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. La Biblia nos habla acerca de los espíritus territoriales. El Señor nos revela en su palabra lo de los espíritus territoriales. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, el capítulo 10 de Daniel, allí encontramos al hombre de Dios, al profeta de Dios, intercediendo, orando por su nación, orando por el pueblo judío que se encontraba cautivo en ese tiempo. Entonces Daniel propuso en su corazón humillarse ante el Señor y orar, confesar los pecados de la nación y pedirle a Dios que confirmara la buena palabra y que ellos regresaran a su tierra después del exilio por tantos años. Ya llevaban 70 años en el cautiverio. Y Daniel estaba orando. Pero mire lo que pasó. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel había estado orando por 21 días, pero durante 21 días la respuesta de Dios no llegaba. ¿Y por qué no llegaba la respuesta de Dios? Porque había una resistencia en los lugares celestiales, en la atmósfera, sobre los cielos del imperio persa.
¿quién era el que estaba impidiendo la respuesta a la oración del profeta? Pues el príncipe de Persia y de Grecia. Hay demonios poderosos asignados a las naciones del mundo para que se opongan al establecimiento del reino de Dios en la tierra y fomenten la maldad, la incredulidad, la impiedad en los seres humanos. Esos son los objetivos de los principados que están ejerciendo control sobre las naciones. El príncipe de Persia es el demonio del reinado de Persia, es decir, es el poder espiritual ubicado detrás de los dioses nacionales de aquel territorio, conocidos como espíritus guardianes o el espíritu guardián. Cada nación tiene su principado, su potestad, su gobernante espiritual que el diablo ha asignado, y estos principados, estas potestades, están detrás de los ídolos que adoran en esas naciones, y es conocido ese principado como el guardián de la nación o el guardián del territorio. Estos gobernadores son principados y poderes hostiles de las tinieblas. La influencia del Dios de este mundo a través de esos espíritus asignados para controlar ciudades, países y territorios. Recordemos lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, aquí nos habla de esos principados, de esos seres espirituales de maldad. Bueno, como podemos observar en el capítulo 10 del libro de Daniel, el príncipe de Persia impidió que Daniel recibiera del ángel que Dios había enviado el mensaje o la respuesta a sus oraciones. Hubo un conflicto en el aire, hubo un conflicto, una confrontación en los lugares celestiales. Ese conflicto duró 21 días. El ángel que venía con el mensaje de parte de Dios al profeta que había orado por su pueblo, ese ángel se enfrentó al príncipe de Persia y de Grecia por 21 días, hasta que vino de parte de Dios un arcángel, y el arcángel Miguel enfrentó al principado de Persia hasta vencerlo. Tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudar al espíritu o al ángel de Dios, espíritu, los ángeles son espíritus, tuvo que venir a ayudar al ángel que Dios había enviado con el mensaje para el profeta, y luego de haber vencido al principado y a la potestad del príncipe de Persia, entonces la respuesta vino al hombre de Dios. Este incidente nos revela que las batallas espirituales se ganan en el reino espiritual en favor de los creyentes. Los espíritus demoníacos que ejercen control de las naciones, que ejercen control de los pueblos y afligen y atormentan a sus habitantes, estos espíritus tienen que ser confrontados, y al resistirlos en la autoridad espiritual que Dios nos ha dado, entonces traemos liberación a las ciudades, a las naciones y a los territorios. Ur de los Caldeos, por ejemplo, es una ciudad que pertenecía a Sumeria. Ur era una ciudad de Sumeria. Cuando hablamos de Sumeria, estamos hablando de las primeras civilizaciones
que se conocen, es decir, una civilización que surgió en la antigua Mesopotamia. ¿Por qué conocemos a Ur de los Caldeos? Bueno, la Biblia menciona a esta ciudad. Ur de los Caldeos fue la ciudad donde nació el patriarca Abraham, donde Abraham vivió los primeros 75 años de su vida. En la época de Abraham no existían los países como tales, sino que se habían construido ciudades. Entonces las ciudades tenían a su propio gobernante, su propio rey y por supuesto a su propio Dios. Sumeria, como dije antes, fue una civilización que se desarrolló en Mesopotamia por allá en el siglo, siglos anteriores a las otras civilizaciones, y se habla de que fue entre el periodo del 4100 y 1750 años antes del Señor Jesucristo. En esa Mesopotamia surgió la civilización y allí fue donde Abraham vivió sus primeros 75 años. Como dije hace un momento, en Sumeria, cada ciudad era propiedad de su Dios. Cada ciudad tenía su Dios y el Dios de la ciudad era el propietario de la ciudad o considerado como el propietario de la ciudad, del territorio, pero también de sus habitantes, donde los habitantes eran los esclavos del propietario o los esclavos del Dios de la ciudad. Abraham nació en ese ambiente. Abraham creció en esa cultura. Sí, hasta el día cuando Dios lo llamó. ¿Qué hizo Abraham? Abraham tuvo que tomar una decisión, pero a la vez Abraham tuvo una revelación, recibió una revelación en su espíritu de que los dioses sumerios eran inferiores al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Que Dios, el creador del universo, no es un Dios territorial, sino es el Dios creador del mundo. Es el Dios de los cielos y de la tierra. Abraham había aprendido a adorar al Dios de su ciudad. El Dios de Ur se llamó Enlil y se dice que su figura era parte humana, pero también tenía una parte de animal. La cabeza de Enlil era la cabeza de un asno. Con ello, la gente le tributaba culto y adoración al dios Enlil, considerándolo como aquel que les ayudaba a llevar sus cargas. Este espíritu inmundo, de una jerarquía espiritual demoníaca, gobernaba a los sumerios en unión con otro grupo de demonios que había en cada ciudad. Es decir, cuando Abraham creció, él lo único que oyó es que debía rendirle culto y humillarse ante el dios Enlil, el dios guardián de su ciudad y el Dios reconocido por toda Sumeria. Pero cuando Abraham tiene un encuentro personal con Dios, cuando Dios habla con este hombre y lo llama a salir de allí, Abraham reconoció que el Dios más poderoso de los dioses sumerios era inferior a Jehová de los ejércitos.
Abraham tiene una revelación del Shaddai, del Dios omnipotente. Dios se revela a Abraham como el Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces Abraham comprendió por revelación de que el Dios más poderoso de los sumerios era infinitamente inferior al Dios de los cielos, al Dios creador del universo, al Dios creador de todo lo que existe. Y esto fue lo que llevó a Abraham a romper radicalmente con todos los dioses que lo rodeaban. Abraham hizo un rompimiento, renunció a los dioses paganos, renunció a su cultura, salió de su tierra, de su parentela, aún de la casa de su padre, obedeciendo al llamado de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esto tiene que ver con un rompimiento. Abraham rompió con esa cultura. Abraham se desligó de esos dioses paganos. Abraham reconoció que el omnipotente es el Dios creador del universo y que Dios no es un Dios territorial, que Él es el creador y el Dios y Señor de todo lo que existe, el creador y Señor del mundo. Él es el Dios todopoderoso. Ahora, como dije hace un momento, los espíritus territoriales ejercen control y dominio sobre las naciones. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto dice Deuteronomio 32:8. Es decir, Dios asignó fronteras a los pueblos, a las naciones. Fue Dios quien creó las naciones. Pero las naciones hicieron sus propios dioses. Aunque Dios es el Dios de las naciones, los pueblos en las naciones crearon sus propios dioses. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 28 al 30. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová, pero cada nación hizo sus dioses. Cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron, miren la lista de los dioses que hicieron cada una de las naciones. Los de Babilonia, a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nisbaz y a Tartac. Los de Sefarbaín quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Serfaín. Cada pueblo, cada nación hizo sus propios dioses
y le rindieron culto y lo reconocieron como los guardianes, como los amos, como los señores de sus pueblos. Servaín era una ciudad a la orilla del Éufrates y era el centro del culto al dios Adramelech. Este ídolo, Adramelech, es descrito como el enemigo de Dios. Así se describe a ese ídolo, Adramelech, enemigo de Dios. Como dije hace un momento, era un ídolo en forma de asno, pero también tenía una parte en forma humana, y los paganos adoraban al animal que llevaba sus cargas. Ese era el culto que le rendían a Adramelech. Pero también se construyó al dios Baal, al dios cananeo, un espíritu demoníaco cuya misión es robarle a Dios la adoración y la confianza de su pueblo. Para los fenicios era el dios de la fertilidad y la lluvia, es decir, dependían de él para la fertilidad y la lluvia, y su nombre significaba Señor, Dueño y Amo. Para los fenicios. Pero esa creencia y esa tradición contaminó también a otras naciones. Inclusive en el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, se introdujo la adoración a Baal en los días del rey Acab, en los días del profeta Elías. Los israelitas le dieron la espalda a Dios, traicionaron a Dios, construyeron templos a Baal y le rendían el culto abominable a ese ídolo que reconocían ellos como su dueño y como su señor. Fue en esos tiempos cuando el profeta Elías, bajo la unción del Espíritu Santo, retó a los profetas de Baal. Y Elías resalta las creencias que ellos tenían en ese ídolo abominable. Miremoslo en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 26 al 29. Cuando van al monte Carmelo y Elías reta a los profetas de Baal para que clamen a su Dios y que él les responda con fuego. Y dice que ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Israel había caído en esa perversión, rindiéndole culto a Baal y dándole la espalda a Dios creador. Ahora ellos reconocían a Baal como su dueño, como su señor. ¡Qué apostasía! ¡Qué rebelión la del pueblo! Baal, aparte de ser el dios fenicio, también había sido reconocido por otros pueblos, como dije, inclusive por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero hubo otros ídolos en las naciones de la época, como Merodach, era otro dios de Babilonia, y de algunos reyes de Babilonia. Es decir, algunos reyes de Babilonia usaron el nombre de su dios, Merodach. Era el dios patrón de Babilonia. Jeremías capítulo 50, versículo 2. Anunciad
en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomad es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas en sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Aquí nos habla del ídolo abominable Merodac como el patrón, el dios de Babilonia. Usted dirá, eso fue la época pasada. Pero quiero decirles, apreciados, que aunque los nombres de esos ídolos han cambiado, los espíritus o los demonios siguen siendo los mismos y con las mismas asignaciones. Cada nación hoy tiene al espíritu influenciador de las tinieblas, que a través de los gobernantes, de los presidentes, de los que están en el alto gobierno, están ejerciendo la influencia sobre los pueblos y controlando los territorios con el ánimo de impedir que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Hoy lo estamos viviendo. Cada nación tiene su influencia. Cada nación tiene a ese principado, a esa potestad que ejerce dominio sobre el territorio y sobre la población, para mantenerla esclavizada. La pregunta es, ¿cuál es la influencia que hay en nuestra ciudad espiritualmente hablando y en nuestra nación? Bueno, las naciones adoran a las criaturas antes que al Creador. Las naciones no están adorando inventos de sus imaginaciones como una escultura, como una imagen de madera o de piedra o de yeso o cualquier otra imagen de diferentes materiales. No, no se adoran a los objetos, se está adorando a los principados de las tinieblas, que son personalidades reales y que están vivos, que tienen nombres y que son los que ejercen control no solamente con los individuos o los seres individuales humanos, sino también con los territorios y con las naciones en sí. Las naciones adoran a sus ídolos. No son solo simples imágenes, sino son personalidades demoníacas. Jeremías capítulo 2, versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, dice Dios. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Los pueblos, las naciones, no han cambiado sus dioses, sus ídolos, su influencia espiritual. Dios es celoso. Dios solo nos pide que lo honremos a Él como el Dios omnipotente, creador, el Dios justo, santo, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso. Pero, ¿cuántos pueblos han menospreciado al Dios todopoderoso? Incluyendo el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 4, versículo 30 dice, y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavío de oro, aunque pintes con antimonios tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. El Señor le dice a su pueblo que lo ha traicionado. Me menospreciaron,
fueron en pos de esos ídolos paganos y adoraron a los demonios. Han puesto su confianza en ellos. Pero el Señor dice, mire, ellos le pagarán a ustedes con su propia destrucción. Algunos espíritus territoriales que están influenciando actualmente a nuestro país, podríamos llamarlos espíritus de religiosidad, idolatría, brujería, hechicería, violencia, muerte prematura, enfermedades, pobreza, rebelión, entre otros. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Seguir viviendo esclavizados por esa influencia de maldad? Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Tenemos la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos las armas de nuestra milicia. Y el Señor nos dijo que nosotros aquí en la tierra debemos hacer guerra espiritual, no solamente con los espíritus territoriales, sino también con aquellos que ejercen control sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las ciudades. El nombre del Señor Jesucristo, que es la máxima autoridad que Dios nos ha dado, funciona hoy aquí en la tierra a través de su iglesia. Ustedes, yo, todos los redimidos por la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo, tenemos no solamente el deber, sino también la capacidad para resistir a las potestades de las tinieblas. Dios no nos limitó su poder para la guerra espiritual. Él nos delegó la autoridad y nos revistió de poder, del poder del Espíritu Santo. Levantémonos como iglesia, como hijos de Dios. Liberemos a nuestras familias, nuestras casas. Hagamos guerra espiritual por nuestro barrio, por nuestra ciudad, y también liberemos a nuestra nación. Si la iglesia se mantiene adormecida, como un espectador a la distancia, viendo los desastres y pasando por alto todo lo que el diablo, a través de los demonios, está haciendo en nuestra ciudad, en nuestra nación, y afectando a nuestras familias, si no nos levantamos y seguimos adormecidos, el enemigo no tendrá ninguna oposición y hará todo lo que ha planeado hacer, como es el desastre, causar el caos y matar a la gente, no solo con la muerte espiritual, sino también la muerte física. Como iglesia tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. El Señor dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. También el Señor dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Padre, te doy gracias en esta hora. Tu palabra es la verdad. Danos la osadía, la valentía para avanzar y establecer tu reino aquí en la tierra. Señor, gracias por la autoridad que nos ha dado. Espíritu Santo, gracias por revestirnos con el poder, con tu poder. Y en la autoridad del nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, atamos y reprendemos todo principado, toda potestad de las tinieblas y declaramos en esta hora cielos abiertos sobre nuestra ciudad y sobre Colombia. Padre, gracias. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran, en el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de este espacio. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo, bendiciones para todos. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo.
y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 26, 28. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a compartir este tiempo de Semana Santa en los siguientes horarios en la sede Contador, calle 135, número 17A39. Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de abril a las 10:30 de la mañana. Domingo 20 de abril, 10:30 de la mañana, con el pastor Oli Goldenberg. Que tu espíritu dé vida en la semilla. Semana Santa en la Iglesia Cristiana PAI, sede Contador, calle 135, número 17A39. Abril 17 al 20 a las 10:30 de la mañana. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor.